Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el Mercado Nuestra Señora de África. Ustedes saben que este programa lo grabamos en el patio central de la Recoba, los miércoles sí, miércoles no, y se emite el jueves siguiente, al día siguiente, y lo pueden ver ustedes en Ahora Televisión, que es la televisión canaria que más está evolucionando, que más está creciendo. Lo pueden ver en toda la isla de Tenerife, en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y parte de la isla de La Palma. En todas estas islas, como les digo, llega la señal y ven ustedes perfectamente Ahora Televisión. Y como siempre les digo, traten ustedes de hacer todas las compras posibles en los mercados tradicionales, en el comercio local, todo lo que ustedes puedan comprar en los negocios de cercanía, pues ustedes ayudarán mucho a la economía local, muchísimo. Y sobre todo, además, paguen en efectivo todo lo posible, porque pagando en efectivo contribuimos también a evitar que nos elimine el dinero en efectivo y nos impongan, como pretenden, un euro digital que va a hacer de nuestras actividades de compro, vendo, me muevo por aquí por allá, nos va a hacer esclavos, perderemos la más mínima independencia y además también nuestra, digamos, intimidad, totalmente. Bueno, pues dicho esto, paso a invitarles, no, sí, paso a invitarles a que nos escuchen lo que nos queda del programa y les voy a presentar a nuestro invitado, que es el padre Luis Joaquín Gómez Jauber. Padre Joaquín, yo siempre le he llamado Joaquín y así lo voy a seguir haciendo. Bienvenido al programa. Buenos días, muy bien. El padre es, además de sacerdote, evidentemente, él es el vicario judicial de la diócesis nivariense, teólogo y además licenciado en Derecho y una persona con una gran cultura, porque desde muy jovencito nosotros nos conocemos y sé de su avidez por la lectura, sobre todo por las lecturas interesantes, ¿verdad, Padre Joaquín? Y por el debate y por estar al día de la actualidad y por estar al día de todo lo habido y por haber que nos haga más libres. Cuanto más conozcamos, más libres seremos. Bienvenido Muchas al gracias. programa. Es la tercera vez que estás con Sí, nosotros, ¿no? pero hoy con más frío que otra. Hace más fresquito. Estaba encantada Norma Ah, yo porque sí. viniera, porque decía que bien que va a venir el padre Joaquín, Es que que hace tiempo. me gusta mucho cómo habla. Tenerlo aquí a mí me da muchísima paz. Creo que son momentos necesarios de entrevistar a personas como él, tan nobles y tan preparadas y que te habla tan bonito. Y yo cada vez le estaba diciendo, es que cada vez que le veo más joven. Sí, Y pero le dije, en otro momento le voy a entrevistar a ver si tiene alguna fórmula especial. eso es porque todas Pero las noches se pone crema de aloe vera en la carita, ¿sí, no? bueno, alguna cosa tendrá, ¿eh? Los seres especiales suelen tener, sí que los ojos están en la belleza del que mira, Sí, sí, sí. pero yo creo que sí, sí, yo lo veo cada vez más estupendo. Quiero entrar en unas cifras relacionadas con el aborto, pero antes de eso, una pregunta. ¿La conciencia tranquila da buena, favorece Por al supuesto, bienestar Pues sí, y por tanto a todo, la persona? todo el engranaje psicosomático, sí. lógicamente incluye el estado del alma, anímico, influye mucho. Y entonces influye en la expresión y en todo eso, ¿no? Debería. Claro, y esto le digo yo, no lo dice el padre. Yo lo percibo. Por eso Pedro Sánchez cada día tiene la Ay, cara no los tropees, más Jesús, arrugada, no los tropees, por Dios, tiene la este cara, momento tan tiene precioso. más cara, la cara más. No, yo aprovechando que el Pisuerga pasa por Tremendo Valladolid, ¿no? corazón. Bueno, queríamos hablar con el padre Joaquín de fundamentalmente de la importancia de Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor, de la importancia de su obra, de su legado y de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo en el mundo terrible, en la que parece que Satán aterrizó y no hay más, y vemos una cantidad de males por todos lados que ya no sabemos qué hacer ni dónde meternos. Y uno de los males terribles de la humanidad, y particularmente en España,
es el ataque a la infancia. La Agenda 2030, señores, que ya parece que está diluyéndose, entre otras cosas pretendía acabar con la familia, acabar con el matrimonio, porque esa es una célula básica de la sociedad, la familia, y atacar a la infancia, no le quepan a usted la menor duda. Y el aborto es una herramienta fundamental para ello. Les voy a dar las cifras rápidas, no me voy a enrollar para que podamos hablar con el padre. En los últimos 11 años, ya anteriormente de ahí veníamos, pero en los últimos 11 años, en España, o sea, de 2015 a 2025, se han dado 3.930.000 nacimientos. 3.930.000 nacimientos. Y se han practicado 1.090.000 abortos. Es decir, de cada 3,6 por cada 3,6 nacimientos, un aborto. Es decir, el 22% de los niños que podían nacer se han abortado. Estamos hablando de una cifra escandalosa. Estamos hablando de un genocidio contra el inocente brutal. Y a mí no me hablen de ninguna otra cosa, pero aquellos, no es que cuando si violan a tu hija o si no sé qué. O sea, 1.090.000 abortos no corresponde a ninguna circunstancia que tú puedas decir, este hombre... No, 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 no. Esto es el síntoma de la decadencia más absoluta de una sociedad. El ver como razonable que porque tú quieres porque tú eres un inconsciente, tenemos ahora que asesinar a un ser que está naciendo en el vientre de su madre. Y eso es una realidad. Es que para algunos no es un ser todavía, ese es el problema. Eso Mira, ya es más deprimente, vamos a ver dos imágenes. ¿vale? En una de ellas vamos a ver a un niño que con exactamente 13 semanas la madre tiene un problema, le practican la cesárea y el bebé chiquitito, Neonato. neonato, se lo ponen a la madre en el pecho. Vean la imagen, ven la imagen. Y la siguiente imagen es en el vientre de la madre, un niño de 8 semanas. Se ve perfectamente cómo ya tiene forma humana. Mírenlo, por favor. Bueno, yo quisiera primero preguntarle al padre Luis Joaquín, ¿qué le parecen estas cifras sobre el aborto y en general lo que significa? Hombre, un escándalo. Pero ciertamente, como dijiste al principio, si escuchamos a Jesucristo que se presenta como vida, pues el que promueve la muerte es anticristo. Si presentamos, y él se presenta a sí mismo como verdad, los que promueven la mentira, empezando por el padre de la mentira, el demonio, pues ciertamente es anticristo. Todo lo que, como decía San Juan Pablo II y después Benito XVI, redunda
en la cultura de la muerte nos lleva a una situación de alejamiento de la voluntad de Dios, que es vida y que quiere la vida. Y estos días en Semana Santa, que hemos sido testigos una vez más del recuerdo de la pasión y muerte de Jesucristo, entendemos también, ahora en Pascua, de su resurrección, es decir, de vida. Siempre en la Biblia Dios se presenta a sí mismo como vida y Jesucristo igualmente. Por tanto, queda claro que todo lo que habéis hablado de aborto, eutanasia, igual que de determinados tipos de violencia, no son más que manifestaciones antiteas, es decir, contra Dios, contra la creación de Dios, contra la bondad, contra la belleza de esa creación. A mí me resulta horripilante y me resulta absolutamente terrible. Yo creo que es un problema de una enfermedad que tiene la sociedad, que se pueda, digamos, que observar estas cifras y las circunstancias, porque detrás del aborto además hay un negocio, detrás del aborto hay un tráfico de órganos de niños, o sea, para determinadas industrias farmacéuticas, industrias cosméticas y demás. Y además encima el propio negocio que significa el aborto para estas clínicas que se dedican a matar y no a dar salud y no a salvar vidas, ¿no? Yo me viene a la cabeza la Planet Parenthood en Estados Unidos y un montón, creo que son 70.000 clínicas tienen por todo el mundo, cómo tienen un presupuesto importante que el gobierno de Estados Unidos les paga para sostener eso, aparte de lo que ya ganan, porque dicen que ellos se ocupan de la planificación familiar. O sea, tú tienes 2 hijos, voy a matar el tercero y planifico tu situación, ¿no? ¿Cómo es posible, padre, que esta sociedad, por cierto, el otro día el Parlamento británico aprobó que un niño, en el mismo momento de su nacimiento, si la madre quería, podía ser asesinado? O sea, estamos hablando de una atrocidad aún mayor, o sea, todavía más. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es una consecuencia lógica de iniciar un camino contrario a la obra creadora de Dios. En cuanto a lo que se fomenta por medio de todas esas clínicas con falsas denominaciones, implica lo que ya se encuentra en el jardín del Edén, con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dice, no comas de la fruta de este árbol. El demonio dice, si comes, seréis como dioses. La tentación de ser como Dios, de decidir lo que es bueno y lo que es malo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, se encuentra permanentemente en todo tiempo. Y por eso se cambia el sentido en las palabras, usando las mismas palabras con contenidos distintos y con finalidades diversas. Y así al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Planificación de familia a la muerte y a la vida, pues un desastre casi ecológico, ¿no? Todo eso pertenece al el engranaje que ya está situado en ese jardín del Edén. El hombre quiere ser Dios, quiere decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y desde ese momento ya nosotros podemos encontrar en la historia toda clase de justificación para las mayores abominaciones, como las que estáis tratando en el programa de hoy. Es decir, que ¿cómo hemos llegado a esto? Por el principio. Desde el comienzo se ha seguido un hilo conductor, una línea, y cada día estamos abocados a ver mayores disparates, mayores barbaridades, pero no solo eso, sino a justificarlas desde la ley. Porque claro, que tú termines considerando que matar es un derecho, ya nos lleva a un punto en el que cualquier consideración
de que tú puedas ser un delincuente por ir contra un derecho y ese derecho es matar, pues ya nos plantea la confusión demoníaca, satánica, que se encuentra desde el principio. Las tinieblas de hacer que todo se confunda y que lo bueno se llame malo y lo malo bueno, ¿no? Es que es muy importante esto porque hablamos de la ley, ¿no? No hay mayor. Si hay una cosa que a mí me revuelve las tripas es cuando alguien se ampara para argumentar sobre, sobre algo abominable en la ley. O sea, hubo una época a lo largo de la historia de la humanidad, durante mucho más tiempo, la esclavitud estaba dentro de la ley. Exactamente, y justificada incluso haciendo reclamo de la Biblia. Porque claro, hay expresiones de tiempos históricos que no representan ni mucho menos una voluntad divina, pero que el que quiere justificar al final termina, como yo he visto algunas veces en algunos comentarios, haciendo incluso relación a Dios y a Jesucristo con cosas que no pertenecen al contenido de la doctrina evangélica, que es todo salvación, que es todo curación, sanación, que es buscar precisamente la paz en el alma, que es intentar transmitir a la gente aquello que ansía y que es precisamente la búsqueda de una felicidad que en este mundo no se halla, pero que se puede incoar, adelantar en parte a través de ese Jesucristo que nos ha convocado hoy. Cuando quieras Sí, hacer una estaba pregunta, buscando, ¿recuerdas antes que te dije que me enredé un poco con la Unión Europea y Reino Unido con el sí. tema? Vale, es porque en la Unión Europea se está estudiando poder abortar con más semanas de gestación. O sea que ya empiezan también Sí, ahí los tentáculos a sí. llegar y que cada país, y yo creo que al final lo que querrán es eso. Sí, es que realmente solo un comentario porque quiero que el padre nos hable de otra cosa ahora, pero lo cierto es que el manejo del lenguaje, el manejo de ir incorporando a la sociedad un lenguaje absolutamente diabólico, Eso no malo, es libertad, claro que no. maligno, pero lo repite 38.000 veces a la gente que no tiene formación y que le va entrando con vaselina ese lenguaje, Eso no es la libertad de la mujer. admite, claro, Yo soy admite mujer. cosas, claro, admite que, pues no sé, que el aborto es un derecho, no sé qué, eso por encima de la vida. No, bueno, yo a medida que pasan los años, más convencido estoy, pero absolutamente, de la importancia que tuvo para la humanidad la llegada de Jesús, la llegada de Jesús de Nazaret, de Jesucristo nuestro Señor a la tierra, su mensaje, su muerte, su resurrección. Pero nos gustaría que nos hablara de esto, padre, porque yo creo que la gente lo comenta tal, incluso los muy fieles, yo creo que a veces no nos damos cuenta de tal importancia. Antes y después de Cristo se Sí, divide la sí, historia, sí, fíjate, a partir pero de eso. el problema es que el que conozcamos a Cristo como figura no implica que hayamos profundizado en él. Mm. Y desde luego, incluso hasta dentro de la Iglesia, los fieles católicos desconocen la persona de Jesucristo, desconocen la doctrina de la Iglesia sobre Jesucristo y desconocen la propia predicación, la buena noticia que Jesucristo vino a traernos. Hablamos de generalidades y por eso también somos capaces de confundirlo todo en torno a esta persona, a nuestro Señor. Y eso lo veo yo y lo capto en los colegios a los que voy de visita, cuando hago preguntas, son colegios religiosos, los niños saben muy poco. Y si les dices simplemente que te digan una frase de Jesucristo, y se quedan en babia, como decían antiguamente. Es más, cuando te dicen alguna resulta que a lo mejor es de Gandhi Sí, sí, por o de ejemplo, Martin Luther King cuando, y no es de Jesucristo. claro, claro, claro. Pero todo esto viene a colación de que hemos intentado fundamentar unos valores de amor, de reconciliación, de perdón, pero olvidando el origen de esos valores. Y claro, si no sustentamos todo eso en Jesucristo,
al final todo lo que queramos transmitir de valores también se hunde. Es lo que yo siempre explico y lo he dicho en 30.000 predicaciones y no es mío, es mucho más antiguo que todo lo que yo pueda haber reflexionado, que es el palo vertical de la cruz y el palo horizontal. El palo vertical es nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios en Jesucristo. El palo horizontal son todos esos valores humanos que nosotros edificamos. Si tú quitas el palo vertical, el palo horizontal se hunde. Y por tanto es lógico que en esta nuestra sociedad estemos hablando continuamente de valores y principios cuando realmente son contravalores, porque hemos obviado, hemos apartado a ese Señor que precisamente sustenta todo lo bueno que queremos. Es que en las redes sociales, desgraciadamente, no se habla de ese tema. Se habla de todo lo contrario. Y mira que la juventud pasa horas y horas y horas en las redes sociales. Sí, Es una pena. las maniobras del enemigo son permanentes en toda la historia. Y nosotros hoy podemos descubrir a ese enemigo presente en todo lo que está sucediendo, porque la maldad es obra de él. Y cuando todos nos hacemos ecos de esa maldad e incluso la aplaudimos, es porque su presencia cada vez es más fuerte. Cierto. ¿Y eso por qué? Pues porque hay un espacio vacío. Sí. ¿Cuál es ese espacio vacío? Lo que hemos quitado de Jesucristo, la carencia, a través de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque primero decimos, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Vaciamos la iglesia y al vaciar la iglesia, Jesucristo también queda vacío. Y este es el gran problema de nuestro tiempo. Ese espacio hay que llenarlo. ¿Quién lo llena? Pues las tinieblas. Donde no hay luz, donde tú apartas a Jesucristo, que es luz y vida, sal de la tierra, pues inmediatamente aparece la oscuridad. Eso es una metáfora que me encanta, porque efectivamente... Y está muy bien explicado. No, es que efectivamente tú imagínate una habitación Sí. y tienes una llama encendida Sí. y esa llama da luz a la habitación. Aparta esa llama y efectivamente aparece la tiniebla. Claro, la oscuridad. Está muy bien la metáfora. Sí, la difamación, las calumnias contra la iglesia, algunas veces no son calumnias porque es verdad que hay miembros de la iglesia que hayan podido, pero eso no es la iglesia. Exacto. La iglesia es una institución divina. Exacto. Lo que pasa es que nosotros hemos llegado a comprar el mensaje de que la iglesia es una sociedad humana y no es una institución divina, donde hay humanos pecadores, pero la iglesia santifica a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, en los sacramentos. Está muy bien esa Es muy explicación, importante. ¿eh? Sí. La iglesia santifica y es Exacto. santa, pero los que estamos dentro somos pecadores. ¿Qué es lo que ha hecho los medios, el mundo mediático? Ha conseguido que nosotros entendamos a la iglesia como un ayuntamiento, como un cabildo y por tanto corruptible, con corrupción. Una institución, cuando queda dañada, al final queda dañado también su fundador, que es la pretensión, claro. la pretensión de aquel Sí, que ha sí, sí. sembrado toda esta campaña permanentes contra la iglesia y que los medios han hecho una exposición terrible. Ahora mismo, por ejemplo, en Canadá, pues se ha descubierto que todo lo de los niños que sí se habían matado en los orfanatos y todo, que toda mentira. Se ha descubierto que no hay ningún cementerio, que no hay tal, que todo es tal. Sí, sí, En España, todo ese es la cuestión de que se habían secuestrado a los niños, se ha descubierto por médicos forenses que todo es mentira. Entonces, Sí. claro, al final termina diciendo, todo esto lo identificas con curas, con monjas, con iglesias. Claro. ¿Por qué? Porque los curas y las monjas son los que han cuidado a los niños, a los ancianos, hasta que se verdad, dieron es cuenta verdad. algunos que de eso podían hacer un negocio, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a esta situación que padecemos. La iglesia ha quedado tan ensuciada externamente, porque internamente no se puede ensuciar, porque es Jesucristo, pero ha quedado tan ensuciada por las malas obras de algunos de sus miembros y por las campañas mediáticas que ya cuando tú quieres presentar a Jesucristo a través de la iglesia, cuando quieres presentar al camino, verdad y vida, al que es resurrección,
al que quiere el bien para ti, todo el mundo dice, no queremos oírte hablar porque sabemos quién eres. Claro, sí, sí, así mismo es. Pero yo creo que gracias a Dios hay una nueva oleada de gente joven, creyente, que confiesa su religión, su fe católica, y eso es son nuevos aires que le viene muy bien a la humanidad, ¿eh? Sí, la verdad, Muy bien a la porque humanidad. Nos vamos a ir ya después de publicidad volvemos y seguimos hablando con el padre Luis Joaquín Gómez Jauber. Estamos de vuelta, queridos amigos, damas y caballeros que están en casa, viéndonos en el cuarto de la televisión, en el sofá o en el ordenador, viéndonos a través también de YouTube. Hace un ratito pudieron ver ustedes unas imágenes que están extraídas de las redes sociales de un niño, un bebé pequeñito, nacido prematuramente porque la madre debió tener algún problema y le hicieron la cesárea, un bebé de, creo, 13 semanas. Vieron ese bebé chiquito, ¿verdad? Y vieron después unas imágenes de 30 segundos de un bebé chiquitito de 8 semanas de vida en el vientre de la madre. Vieron a esos niños, ¿verdad? Esos niños indefensos y absolutamente inocentes. Y yo me pregunto, ¿cómo hemos llegado? Ya antes el padre Luis Joaquín, que está con nosotros hoy, nos ha dado un avance, pero ¿cómo ha llegado una sociedad a admitir como algo normal que esos seres indefensos, que son seres humanos, que somos nosotros, arrancarlos del vientre de la madre, asesinándolos? Yo he visto algunas imágenes de abortos que he querido ver para que me dé fuerza para defender el no al aborto, cómo lo sacan a trozos a esos niños indefensos. ¿Cómo ha llegado la sociedad a semejante terrible y abominable situación de aceptarlo, padre? La ciencia genética dice con toda claridad que esos seres son irrepetibles, es decir, ya no estarán. Como decían antiguamente, cuando Dios crea un alma, rompe el molde. Por tanto, todos aquellos niños abortados, pues ya es algo que no podrá contemplar el mundo, ¿no? Pero cómo la maldad domina en la sociedad es volver a entrar en todo lo que antes, introducirnos en todo lo que antes estábamos hablando y desarrollando en la conversación. Esto no se improvisa, esto lleva mucho tiempo y desde lo que hablabas de la manipulación del lenguaje hasta la manipulación de todos los mensajes tradicionales que han llegado a nosotros a través de la religión, la manipulación de datos y presentación, como digo yo, siempre confundiendo las cosas, porque al principio se decía, para salvar la vida de la madre, ¿no? Es que siempre buscando algo bueno, pero ya no, ya directamente ya queda todo tan confundido, Sí. que se te presenta el mal como bien. Y todo esto nos lleva a lo que hablábamos antes de la cultura de la muerte, es decir, si tú justificas la violencia, porque el aborto es una violencia, de matar a un ser que todavía no ha visto la luz, pero que está vivo, si tú llegas a justificar eso, justificas después el infanticidio del que estás hablando, de matar ya al ser nacido, pero ya justificas toda clase de violencia. ¿Y por qué no un bombardeo a un colegio de niños? ¿O por qué no destrozar toda una nación? ¿O por qué no? ¿O por qué no? Y tú dices, esta violencia no. Cuidado, esa violencia está relacionada con esta. Sí, es verdad. Totalmente relacionada. Si tú justificas un tipo de violencia contra un ser inocente,
tendrás que justificar ya todo tipo de violencia, algunas veces contra seres no tan inocentes, pero tendrás que justificarlo. Y por eso el mundo anda en una guerra continua de lenguaje en el que quedan desautorizados todos los que promueven los conceptos de defensa de la vida en las constituciones, quedan desautorizados con las propias legislaciones y con lo que se justifica en los parlamentos y en los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque todo es palabrería. Hablas de la vida, hablas de la no violencia, cuando realmente la has fomentado desde el principio. Como hablas de la protección de la infancia, cuando realmente lo que estás promocionando en las leyes es la destrucción de la infancia, en el adoctrinamiento y luego moralmente en lo que va a ser su crecimiento. Yo no sé si usted vio el otro día la procesión que hubo en Italia ridiculizando a la iglesia, vestidos de los drag, con tangas lilas y todo fuera, Mm. con las cabezas tapadas, ridiculizando a la iglesia y la gente aplaudiendo. O sea, yo vi ese vídeo y me quedé, dije, no, ya con esto, ya sí es verdad que no tenemos escapatoria. Porque eso sí que no se había conseguido en ningún sitio, ¿eh? Claro, Y fue en Italia. es que es Dios se manifiesta como verdad, bondad y belleza. Exacto. Igual que hemos hablado de la destrucción de la verdad y de la bondad, también de la belleza. Es decir, todo lo que se ve en las presentaciones actuales de ciertas ideologías o de ciertos modos de vivir son realmente monstruosos. Sí, Sí, ¿verdad? tiene toda la razón. ¿Y Eh, por qué? Que lo he hablado mucho con Jesús, que la verdad que he aprendido muchísimo con él y con el programa. ¿Por qué eh, los ritos satánicos siempre son con niños? Bueno, ritos satánicos hay de todo, ¿eh? También con mujeres. Los ritos satánicos, hay muchas sectas satánicas. eh, Date cuenta que nosotros llamamos Satán a un espíritu, un ángel caído, que existía antes de la institución de la Iglesia Católica. Que no Que es Lucifer. en muchos ritos precristianos de los aztecas, de esto Jesús domina mucho mejor que yo, de sacrificios de niños, de corazones que se entregaban a la deidad, realmente no era la deidad, era a un ser demoníaco, porque ya estaba presente. Por eso lo precristiano incluye ya mucho de ritos satánicos sin conocerse como tales ritos satánicos. Luego ya Jesucristo denuncia todo esto, expone esa presencia del mal ya en el desierto, en las tentaciones que tuvo luchando con Satanás, etcétera, etcétera, y se nos plantea que en la historia esto nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Aunque Jesucristo nos habla de que Él nos protegerá en tanto en cuanto pidamos su protección. Pero eso está presente. No es algo nuevo, ha estado siempre. Y igual en África, que en América, que en Asia, ha estado siempre. Cuando llegamos a lo que es la actualidad, que ya sí se habla de ritos satánicos, simplemente es recoger lo que siempre se ha practicado. Y con niños, con mujeres doncellas, vírgenes, etcétera, etcétera, ¿no? O con jóvenes, donceles, no es algo simplemente tampoco el niño. Lo que pasa es que en el niño está planteada la inocencia. Claro. Y precisamente lo que se intenta es destruir siempre la inocencia. Bien matando realmente al niño en un sacrificio, o bien, que esta es la actuación satánica todavía peor que esta, que es destrozar el alma del niño. Y esto Claro. es lo que en nuestro tiempo nosotros encontramos en ritos satánicos que vienen de los poderes del mundo y de los gobiernos del mundo. El rito satánico no solo es matar a un niño sacándole el corazón, también es un rito satánico matar el alma del niño en las legislaciones, en los medios de comunicación, en todos aquellos que fomentan
la destrucción de su moral y por tanto de su alma. A mí lo que me resulta incomprensible y verdaderamente, o sea, es que me puede, o sea, es una cosa que me puede, es observar cómo hoy hay un ataque a la infancia absolutamente descarado. Hay un ataque a la infancia a través del aborto que estamos diciendo, hay un ataque a la infancia a través de redes enormes de pederastas, de redes enormes de tráfico de niños, pero hablamos incluso de bebés que se secuestran, se venden para que sean violados por pederastas, como digo. Podemos irnos al recientemente no descubierto, pero sí del que se está hablando últimamente, el caso Epstein, donde en esa mansión y anteriormente en una casa que tenía en Nueva York, se violaba a niñas y niños, ¿eh? Incluso hay muestras y testimonios de cómo se asesinaron a bebés en ritos satánicos Y experimentos, y además. experimentos que bueno, en fin. Entonces, Y tráfico de órganos. y tráfico de órganos, el tráfico de órganos, que el niño es más fácil, lo secuestra, te lo lleva. Y yo digo, mi pregunta es, ¿cómo es posible que ante semejante crimen execrable, pero de los más execrables posibles, haya tal cantidad de millones de personas en el mundo implicadas? Sí, bueno, volvemos al anticristo. ¿Qué dijo Jesucristo de los niños? Son mis predilectos. Y aquel que atente contra un niño, dejad que los niños se acerquen a mí. Son los que son Seres como puros. los que son como niños, los que son inocentes, lo que hablamos ante la inocencia, los que son como niños entrarán en el reino de los cielos. Entonces, partimos siempre de Jesucristo, siempre de lo que Jesucristo nos señala como objetivo para nuestras vidas, ser como niños, volver a ser como niños, inocentes como niños. Viene el anticristo, hay que destrozar al niño. Por eso Jesucristo nos avisa, el que atente contra un niño, más vale que se ate una rueda de molino, etcétera, etcétera, y se tira al fondo del mar y todas esas cosas. Bueno, pues esto que afecta a millones, incluso a miembros de la Iglesia, incluso a miembros consagrados de la Iglesia, no en el número que se dicen, ni mucho menos, pero sí en algunos que han sido denunciados, encontramos este desarrollo de la misión de aquel que quiere destrozar todo lo que ama a Dios. Y siempre encontramos la explicación en esa lucha. Por eso es tan importante que nosotros retornemos a Jesucristo, que volvamos a leer los evangelios, que nadie se los ha leído. Bueno, casi nadie. Casi nadie, no, hombre, por supuesto, tú y yo sí, pero y ella también, pero muchísima gente no se los ha leído. Que retornemos a lo que la Iglesia nos dice en el catecismo. Qué bonito es el catecismo, leerlo, meditarlo, es una preciosidad. Y sin embargo, pues ya no se dan catequesis, porque ahora lo que se entiende por catequesis es hablar de esos valores, pero sin fundamentarlos en Jesucristo. Por tanto, no estoy hablando de los catequistas en general, sino está todo muy distorsionado. Está todo muy confundido. Es que Retornar a Jesucristo. ¿cómo te vas a poner a leer cómo es la catequesis y todo eso cuando el de al lado está con el TikTok y el Instagram? Es que te marginan. No, claro, pero bueno, ahí ya entramos. Es que es Y ahí entramos complicado. a un sistema educativo. Claro, Que digamos que se ha distorsionado. pero Y esto está quiero todo muy decir, bien elucubrado. claro, pero te voy a decir una cosa. La masonería ha hecho un gran trabajo. Mi vecina decía que eran buenísimos. Sí, ha hecho un gran que era de trabajo escuela. en cuanto a que la educación no solamente en España, sino en muchos países del mundo, porque si no vamos a Asia, la educación es mucho mejor que aquí. Mucho mejor, con sus religiones, pero que como educación mucho mejor, ¿no? Porque tú tienes una sociedad absolutamente estúpida, a esa sociedad la puedes acobardar con más facilidad y por tanto entre la estupidez y la cobardía tienes a una sociedad que come en tu mano y con ella hacen lo que le da la gana. Y esa es la sociedad que abunda hoy en Occidente.
es la que abunda en Occidente. Tristemente te tengo que dar la No. razón. Sí, sí, sí. No, lo digo tal como lo pienso. Tristemente te doy la razón. Entonces, volviendo a Jesús, hay gente que piensa que Jesús pues era, en cierta medida, una persona un tanto pusilánime en el sentido de que era todo es paz. No, perdona. Si ha habido en la historia de la humanidad un hombre aguerrido, o sea, no solamente, por supuesto, convencido de su obra y transmitiendo su mensaje, etcétera, etcétera, pero es que además lo hacía con la rotundidad que tenía que hacerle en cada momento, y eso a mí me encanta. Bueno, Resulta, bueno, y ya no digamos, ahí está su pasión y muerte. ahí está, eso iba a decir, y ya no digamos eso. Jesucristo hablaba con toda claridad, porque hay dos aspectos que él siempre une y que sin embargo nosotros los separamos: la verdad y la caridad. La caridad como amor sobrenatural, la caridad no confundido como también se presenta muchas veces como limosna, no, la caridad como amor sobrenatural. Es decir, él entrega todo, él da su vida como muestra de amor. Eso es caridad. Y por eso San Pablo, en la carta a los Corintios, habla de esa caridad que no lleva cuentas del mal, que lo perdona todo. Para eso hay que ser realmente una persona muy convencida de que Jesucristo permanece entre nosotros, para practicar ese amor sobrenatural. Pero él lo une. No hay caridad sin verdad, ni hay verdad sin caridad. Y por eso él, además de hacer toda la caridad y mostrar su amor, predica la verdad. Porque esa es una forma de caridad. Decir la verdad y decirla al modo de Jesucristo con toda claridad, lo cual le lleva a la muerte. Él no fue condenado, como decían en el Sanedrín, por las buenas obras que hiciste. Te condenamos porque siendo hombre te haces Dios, te condenamos por lo que has dicho. Pues esto es importante que nosotros nunca lo separemos. No puede haber un mundo de caridad, de entrega de unos a otros, de donación en los matrimonios, de donación a los hijos, etcétera, etcétera. No puede haberlo si no hay una verdad. Que nosotros la contemplemos, la meditemos, la reflexionemos y nos hagamos cómplices de esa verdad. Fíjate hasta qué punto es importante la obra de Jesús, que si ha habido una nación en la historia que ha sido defensora a ultranza y además también evangelizadora, ha sido España. No solamente en el Nuevo Mundo, sino también defendiéndola desde la España europea, defendiendo a Europa del avance, por ejemplo, musulmán. Bueno, ese es otro tema también ya. Y tal ha sido la importancia de España que precisamente uno digamos, de las ofuscaciones de la masonería es acabar con España como defensora de la cristiandad, como defensora de la catolicidad. Uno de los apóstoles, Santiago, estuvo en España, según dice la tradición, pero San Pablo probablemente también, por lo que se deduce de sus escritos. Es decir, que el nacimiento de España, no de la Hispania romana como provincia de Roma, sino el nacimiento como una unidad, es ciertamente cristiano. Y su proyección al mundo tenía como estandarte a Cristo. Que hubo españoles malos, como los hay ahora, solo hay que mirar las noticias. Que hubo españoles que no respetaron las leyes de Indias en su momento, por supuesto, pero la mayoría sí, y ahí está esa obra. Y eso no se puede negar. Yo que he estado en Guinea Ecuatorial, pero también en México, en Cuba, puedo certificar, sobre todo en Guinea, que estuve más de un año, cómo se entiende su catolicismo como una proyección de la hispanidad. Lógicamente el catolicismo es mayor que la hispanidad, es universalidad, pero en el mundo hispano
saben cuál fue la fuente en la que llegó ese Jesucristo con todo su amor y con todos los sacramentos de la Iglesia que instituyó él. Cómo llegó fue a través incluso del idioma español. Cuando yo tenía, yo creo que no sé si 8 o 9 años, por ahí, no creo que tuviese más, yo creo que incluso menos. Yo creo que podríamos estar hablando de 7, 8, no, 7 u 8. Mi abuela María, la madre de mi madre, en un verano que estuve en Málaga con mis padres, me regaló un librito precioso que se había editado en aquella época, era reciente, que llamaba Vida de Jesús para niños. Ese librito lo tuve en casa hasta hace poco. Y en el cumpleaños de una de mis sobrinas, cuando cumplió, me parece que 9 o 10 años, sí, se lo regalé. Digo, quiero que este libro lo tengas tú. Y que tú, mi sobrina y hijada mía, ¿no? Que lo tengas tú, que lo leas y que lo cuides y que tú se lo regales a tu hija o a tu hijo cuando tengas y que este libro se cuide a lo largo de los siglos, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, ahora vete a buscar un libro con ese fondo, con ese texto, en una librería normal. O sea, yo no sé, no No sé. existe. No, es que se ha conseguido que se pierda el interés, entre otras cosas porque es un desconocido, como decíamos al principio. Si se diera a conocer más a Jesucristo, se despertaría, como ha ocurrido en esos movimientos de los que hablabas antes, de jóvenes que están pululando por toda la geografía mundial. En Francia este año se han convertido o se han bautizado 21.000 personas mayores y jóvenes, ¿no? Eh, pero eso ha ocurrido en otros países, también en Estados Unidos. Aquí en el mismo Tenerife, a través de la misa tradicional, de la misa en latín que yo celebro, pues hemos tenido pues 7 u 8 bautismos de mayores en distintos meses y también vocaciones. Desde el momento en que se descubre a Cristo y se le deja profundizar, la gente, hombre, no es tonta. La gente se da cuenta, esto no es lo que predica el mundo, esto no es lo que nos presentan los grandes poderosos y gobiernos al uso. No, Que esto nos es van otra a cosa. cuidar y a proteger ellos. Esto es otra cosa. Hay una cosa que me gustaría que no se nos fuera. Vamos a ver, la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, que es el culmen, la culminación de su visita a la tierra, de su mensaje, esa es la culminación que, por cierto, en la película de Mel Gibson, sobre Jesús, sobre la pasión, se titulaba, es precioso ese momento, es espectacular. Pero cuando tú recientemente estaba viendo cosas, tú conoces a un especialista, ¿no? En la sábana santa, me refiero. Cuando se ha analizado de manera profunda y científicamente la sábana santa que está ahora en Turín, la sínode, y todo lo que se explica de ella y todo lo que se habla de ella, se ha destapado que un informe que hizo la NASA no pudieron aguantar más y dijeron que le habían pagado para que falsearan los datos, ¿no? Bueno, pues dices tú, esta sábana santa, aquí estuvo envuelto Jesús de Nazaret y cuando resucitó, de dentro hacia afuera dejó una huella por una radiación que hoy no se explica, ¿no? Ese cuerpo se hizo etéreo y resucitó y salvó. Entonces, recientemente se han hecho por inteligencia artificial en función del rostro que hay reflejado en la sábana santa, cómo podía ser Lo vi en tu la estado figura de de... WhatsApp. No sé si lo has visto. Sí. ¿Y qué te parece esa posibilidad de que ese fuese su rostro, de que ese... Bueno, bien, tenía que tener rostro. Pero es una... La sábana santa, en muchos aspectos científicos, en el 95% de aspectos científicos, corrobora que es del siglo I, ¿no? Sí, 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 sí. Y del lugar.
y del lugar de donde se enterró. Ya cada día se sabe por qué circunstancias, por la misma radiación, pudo ser distorsionado aquello que en un informe que hubo y tal, que decía que era del medievo, pero hasta históricamente se demuestra que no. Pero bueno, eso no es lo más importante para nosotros, Por supuesto que no. porque al fin y al cabo Jesucristo está en la Eucaristía, está bajo la especie de pan y vino, y nosotros lo que tenemos que tener es una fe profunda en esa presencia de ese amor de los amores, como canta la Iglesia en estos días, ser capaces de descubrirlo en nosotros, en esa Iglesia, en esos sacramentos, y en nosotros, en esos sacramentos que recibimos como alimento para nuestras vidas, para poder seguir luchando y hacer el bien. Necesitamos auxilio para en medio de tanto mal hacer el bien, lo bueno, lo que Dios pretende de cada uno. Si hace 2000 años Jesús no hubiera bajado, no hubiera estado en la tierra, no hubiera resucitado, el mundo sería diferente. Por supuesto. Bueno, Es que la resurrección, pero no solo resurrección, después Pentecostés, que nos haya enviado el Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que hace que tengamos esa parresía, esa valentía de predicar, esa valentía de miles y miles de mártires cada año entre Nigeria, Corea del Norte, en tantos lugares del mundo donde se persigue a Cristo en los cristianos y donde se sigue matando a Cristo en los cristianos. ¿Dónde sacan esa valentía para ser torturados sin ser Dios? Porque son hombres y mujeres, sin ser Dios. ¿Dónde sacan esa valentía? Ese combatir el dolor como en los primeros tiempos, cuando los leones se los mascullaban. ¿Dónde sacan? Eso es en el Espíritu Santo. Es decir, no solo está, sino que nos deja el Espíritu Santo para que nosotros podamos imitarle a Él. Pues con estas palabras no voy a decir nada más, solamente que con estas palabras despedimos el programa. Padre Luis Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias, Norma. un placer, me ha encantado. Y gracias, Cristo, gracias a Alexis, que después estarán en la edición del programa. Y muchísimas gracias al Mercado Nuestra Señora de África por cedernos este espacio. Muchísimas gracias a la televisión que emite el programa. Y sobre todo, muchísimas gracias, queridos damas y caballeros, que nos ven desde sus casas. Hasta el próximo programa.